Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Mujeres del Reino con Propósito. Es una gran bendición poder llegar nuevamente hacia ustedes y que ustedes puedan estar esta noche conectados con nosotros. En esta oportunidad tan especial quisiéramos seguir hablando un poco acerca de los desiertos y de los procesos como mujeres de Dios que nos han tocado que atravesar. Y hoy en esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Como ustedes ya saben, estamos tratando la manera de tener mini testimonios, por decirlo de esta manera, a manera de que ustedes puedan acrecentar su fe, puedan reanimarse en el espíritu y darnos ánimo mutuamente, sabiendo de que Dios siempre tiene un plan perfecto. Dios siempre ha trazado un propósito para nosotras las mujeres, para sus hijos, para sus hijas, y realmente hay desiertos, hay etapas en nuestra vida como cristianos que muchas veces no logramos entender, que muchas veces caemos en el desánimo, en la desesperación de no entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en esta oportunidad tengo una invitada, como les dije. En este caso tengo a hermana Josefina, como la conocen muchos. Bienvenida, hermana, qué gran bendición tenerla acá con nosotros. Sé que ha tenido muchos procesos de vida, ¿verdad? Y me encantaría que tomáramos partida desde el tiempo que usted llegó a esta congregación y que le trasladáramos a los hermanos y a las hermanas que están ahí viéndonos lo difícil que ha sido creerle al Señor y permanecer en esa promesa sin muchas veces en los ojos naturales ver lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces le cedo el tiempo para que nos salude y para que tome lo que tenga que decir, hermana. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, pastora. Sí que es un privilegio bastante grande de parte de Dios primeramente, ¿verdad? Y de la vida de ustedes, ¿verdad? El que haya puesto el poderme invitar, ¿verdad? El poder estar aquí. Yo agradezco bastante, ¿verdad? Y la verdad es de que sí, pues ciertamente llegué hacia acá en el año 2016, ¿verdad? Y desde entonces pues vine, se puede decir, con un gran desierto, pasando un desierto demasiado grande con uno de mis hijos, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo yo no sabía qué hacer, yo no sabía a quién acudir. Me sentía sola, me sentía triste, me sentía frustrada, me sentía de mil maneras. Pero más sin embargo, de repente en otro tiempo, en un tiempo atrás hubiese acudido a otras cosas feas, las que el mundo nos ofrece, pero yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo mi enfoque fue buscar de Dios, y ciertamente pues ya iba a otras iglesias, pero en ese entonces no estaba yendo, la cual el Señor permitió que llegara a ese momento de regresar nuevamente a los caminos del Señor. Y ya luego pues bueno, pasó en un mes de mayo, ¿verdad? Ese proceso, y ya les cuento, mi vida estaba devastada, se puede decir, con todo lo que estaba viviendo, pero más sin embargo yo le doy bastante gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor me permitió poder llegar hasta este lugar, ¿verdad? Entonces yo tengo con ustedes para poderles compartir un versículo de la palabra. Amén. Que está en Romanos 8, 29 y 30, ¿verdad? Y dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces yo puedo ver, ¿verdad, pastora?, de que a pesar de los procesos que nosotros vivimos del día a día, de tiempo con tiempo, puedo decir de que el Señor ya había puesto su mirada en mí.
Mucho antes. El Señor ya había puesto su mirada en mí, por la cual de una u otra manera teníamos yo que llegar a sus pies, ¿verdad? Ahí sí que en un tiempo atrás, pues de repente yo no entendía, y aunque yo hubiese ido a otra iglesia, pero yo no entendía la palabra. Pero cuando llegó ese proceso a mi vida, yo puedo decir de que llegué hasta este lugar. Fueron las puertas que yo sentía que el Señor tenía para mí, y llegué, y de repente en su momento no entendía la palabra, pero más sin embargo yo aquí estaba, y el tiempo pasó, ¿verdad? Pero de igual manera el tiempo fue pasando, y el Señor, pues yo le clamaba, ¿verdad? Por lo que estaba pasando en ese momento, pero más sin embargo en ese momento yo quería que el Señor me respondiera, así como que yo le oraba hoy a Dios y yo quería la respuesta mañana, pero no era así, porque para que esté viviendo hoy el tiempo que vivo, tuve que pasar muchos procesos, ¿verdad? Entonces, en el año 2016, pues fue un año bien difícil para mi vida como madre, pero más sin embargo yo le doy bastante gracias a Dios. Hoy entiendo el por qué el Señor permitió ese momento, ese desierto en mi vida, porque si yo no hubiese pasado por ese desierto, posiblemente yo no estuviera acá, ¿verdad? Y los años así fueron pasando. En el 2016, ya hoy 2022, son 6 años de mucha lucha, muchas pruebas, pero yo le doy bastante gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor, como le vuelvo a repetir, Él ya había puesto su mirada en mí, y Él dijo: es mi hija, y de una u otra manera, pues Él me atrajo a esta casa, y mi vida espiritual aquí empezó a crecer, porque he visto la mano de Dios. Tengo a mis pastores que nunca me han dejado sola, siempre han estado conmigo. Gracias a Dios siempre ha habido palabra, promesa de parte de Dios, ¿verdad? Porque en un tiempo yo no veía nada de parte de Dios, y yo veía aquí en cada día que yo venía de servicio, y el Señor fue abriendo mi entendimiento, y me fue quitando, ahí sí que la carnosidad, se puede decir, ¿verdad? Sí. Entonces me lo fue quitando, y era una persona sobre todo muy amargada en ese tiempo, ¿verdad? Por todo lo que vivía, la amargura, se puede decir de que como que había llenado mi corazón, por lo cual yo decía: no puede ser, y yo quería respuestas, pero no se daban. Entonces, pero a través del tiempo, conforme fueron los meses, los años, se puede decir, de igual manera yo seguía viniendo a la iglesia. Yo veía, ¿verdad?, de que un sentimiento, se puede decir, de repente hacia mis otros hermanos de la congregación, y yo veía papá, mamá, hijos que venían juntos, ¿verdad? Y yo siempre estaba sola. Era bien difícil para mí entender esa parte de mi vida, pero yo le decía al Señor que aparentemente de repente yo estaba sola, pero Él estaba conmigo. Yo tenía la certeza, la convicción de que el Señor estaba a mi lado, y que en algún momento de mi vida yo iba a poder tener a mi familia aquí en esta casa como yo lo veía anteriormente, ¿verdad? Y los años fueron pasando, y yo no veía nada, pastora, no veía nada, pero más sin embargo, día a día yo me aferraba a las cosas de Dios, y yo le clamaba, y yo le decía al Señor: Padre, sé que no puede ser en mi tiempo, que va a ser en tu tiempo. Y que de repente yo recuerdo que pasó un año, ¿verdad? En un año donde nos proclamaron de repente el año del reposo, pero yo en ese tiempo ya estaba acá, y luego otro año que nos proclamaban, y yo en esas proclamas yo decía: Señor, este año va a ser mejor.
y Señor, este año va a ser mejor, y este año va a ser mejor, y yo no veía nada. Parecía como que cada declaración profética que recibíamos era todo lo contrario. El escenario se cambiaba en todo lo opuesto que la palabra había declarado. Entonces, qué difícil es ahí, hermana, el poder permanecer creyéndole al Señor cuando estamos viendo un escenario, un panorama totalmente opuesto a lo que la promesa de Dios nos ha dado. Creo que es ahí donde realmente Dios la ha venido procesando, porque como bien dice, hermana, no ha sido meses, sino que han sido años donde realmente los ojos naturales no logran tener el alcance o la dimensión espiritual que Dios desea, porque muchas veces nos enfocamos en querer ver una restauración completa en nuestra familia, ver el cumplimiento de la promesa de Dios, pero no sabemos lo que Dios está trabajando en nosotras por oculto, ¿verdad? Porque tal vez usted no veía naturalmente lo que Dios le había ofrecido, pero algo dentro de usted estaba cambiando. La amargura. El Señor estaba quitando cada cosa que Él no había puesto en su vida. Estaba limpiando su corazón de la amargura, de los celos que nos dan muchas veces, ¿verdad? De ver como decía, hermana, de por qué los demás sí y por qué yo no. ¿Por qué las demás familias sí están siendo restauradas y por qué la mía no? Señor, ¿por qué? Empezamos con los por qué, ¿verdad? Las preguntas, los cuestionamientos realmente, y tal vez nos podemos cargar en un dado momento decir, bueno, tal vez el Señor no es el malo, ¿verdad? Porque definitivamente no lo es, sino que ¿será que yo estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy orando correctamente? ¿Será que a Dios no le agrada mi servicio? Porque quiero aclarar, hermana, antes de cederle el tiempo a nuestros hermanos y hermanas que nos ven, nosotros la bendecimos, hermana, porque desde que vino a esta casa usted se dispuso, a pesar de todas las cargas y situaciones que traía como mujer, se dispuso y en ningún momento renegó o se rehusó a servirle al Señor. Entonces vimos eso de la manera como Dios estaba obrando desde su interior, repito, porque no veía nada, pero Dios estaba haciendo algo hermoso dentro de su vida. Las hermanas la requieren. Se ha ganado el cariño, el amor de muchas hermanas y hermanos, porque es una hermana que es súper servicial. Dios la ha bendecido en muchas áreas y ella no ha limitado su mano para bendecir a esta casa, para bendecir a los hijos y a las hijas del Señor, y eso tarde o temprano trae una recompensa, hermana. Tal vez esas cosas usted no las veía, pero los demás sí las veíamos, y era ahí donde Dios estaba trabajando, ¿verdad? Entonces puede continuar diciéndonos esto, lo que nos estaba hablando. Amén, hermana pastora. Pues le decía, ¿verdad?, de que pasó todo ese tiempo y yo no veía nada, ¿verdad? Nada. Mas sin embargo pasó el año del renuevo, que de hecho hay unas alabanzas que uno de los hermanos cantan, ¿verdad?, que se trata de eso. Y era una alabanza, hermana, que me quebrantaba. Y yo le decía al Señor, Señor, cuando tú veas que ya no haya nada en mí, tú lo vas a levantar. Y tú lo vas a levantar, ¿verdad? Y de verdad que eran alabanzas que me hacían, hermana, así como que como cuando uno quisiera tocar el cielo, o decir, Señor, yo ya no quiero estar aquí por todo lo que uno vive, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ayúdame cada día. Ya no puedo, yo sola, ya no puedo. Pero, más sin embargo, le vuelvo a repetir, pastora, de que en vez de una restauración, ¿verdad?, todo lo veía cada día de mal en peor, de mal en peor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Si desde cuándo tú me vienes de proceso en proceso. Ahí sí que estoy abriendo mi corazón con una parte de mi vida. Pero hay una parte también, ¿verdad?, donde yo le decía al Señor en esas oraciones, Padre, yo he sido procesada desde 7 años, 8 años. Yo le decía al Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pero
pues obviamente, ¿verdad? No iba a ser en el tiempo mío, pastora. Y hasta que puedo ver hoy en este tiempo, puedo ver de que si yo no le hubiese aprendido a dar gracias al Señor en todo momento, bajo las circunstancias que yo estuviera viviendo, bajo el proceso que yo estuviera pasando, si yo no hubiera aprendido a decirle: Señor, gracias por esto, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por todo lo que está pasando en mí, yo creo que aún en este tiempo yo no estuviera viendo la mano del Señor. ¿Por qué? Porque yo quería ser yo la que solucionara los problemas, ¿verdad? Yo quería que, le voy a decir, mis hijos, ahí sí que atendieran al llamado de mi oración, pero ellos no lo podían atender porque ellos no lo escuchaban, sino que quien lo escuchaba era el Padre, ¿verdad? Entonces, pero como en mi corazón estaba, por ejemplo, ¿verdad? El que mis hijos, ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo yo voy a ver esto? ¿Cuándo yo voy a ver lo otro? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? No, todos los días, todos los meses, los años que fueron pasando, yo decía: Señor, pero aquí dice restauración familiar, y yo no veo nada de restauración en mi familia, en mis hijos, yo no veo nada. Entonces yo le dije al Señor un día, con una palabra que el Señor me daba, ¿verdad? Yo le decía al Señor: Señor, sé que el tiempo es tuyo y que tú vas a obrar en el tiempo que tú desees, no en el tiempo que sea mi deseo, ¿verdad? Sino que va a ser en tu tiempo, Señor. Y también le doy bastante gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé de que ustedes nunca cesaron como mis pastores, ¿verdad? Puedo decir hoy que tengo unos padres espirituales que me han ayudado bastante, que han estado en el momento que más lo he necesitado, que de repente, cuando menos he esperado, ustedes de repente, sin saberlo, he escuchado un mensaje, he leído un mensaje en los que me dicen: no estás sola, adelante, adelante y adelante. Y le puedo decir, hermana pastora, de que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Gloria a Dios. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, y yo sé de que el proceso no ha sido fácil, pero tampoco sé de que va a ser difícil, y que yo sé de que el Señor me va a traer de victoria en victoria. Amén. En el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Así es, amados hermanos y hermanas. Realmente nos motiva mucho a escuchar esta clase de testimonios, ya que muchas veces escuchamos las predicaciones, los mensajes, y como familias cristianas nos preguntamos y nos cuestionamos realmente si las personas que están del otro lado dándonos esa palabra, ese mensaje, esa predicación, han tenido que sufrir quebrantos, han tenido que pasar desiertos. Y la verdad es que sí, todos como familias cristianas atravesamos momentos muy difíciles, y en su caso, hermana, así resumiéndolo, las personas que la conocen, ha traído procesos muy difíciles con sus hijos, porque no todos han estado alineados a la voluntad del Señor. Hijos en ese tiempo todavía adolescentes, ¿verdad, hermana? Y tener que lidiar con esas situaciones y buscar a Dios, y saber que cuando venimos a Dios por primera vez, todo se empieza a poner patas arriba. Realmente el orden que según nosotros traemos al Señor, Dios pareciera como que nos lo desbarata, y Él comienza a tomar control primero en nosotros, porque empieza a moldear nuestro carácter, empieza a hablar en nuestro interior, a decir: no quiero que tú trates a tus hijos así, no quiero que los veas de esta manera, no quiero que hagas esto. Es bien difícil realmente buscar al Señor, pero como ya lo dice, hermana, no es imposible, y hemos visto de a poco, ¿verdad?, paso por paso, cómo Dios se ha venido glorificando en su familia, a pesar de que ha sido un tiempo de lo que hablábamos al inicio de esto, detrás de cámaras. Hablábamos que el año pasado fue el año de recuperación, este es el año de reivindicación, que es algo muy similar, que lo que no pudimos lograr el año pasado lo tenemos vigente ahora. Y hablábamos que muchas veces decimos: pero no he podido recuperar nada.
Y a veces para poder recuperar, amados hermanos, necesitamos perder cosas, perder, tristemente decirlo, personas, situaciones que para nosotros son muy valiosas, pero que en el plan perfecto de Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, sabiendo de que va a ser en su tiempo que vamos a poder recuperarlo y vamos a poder reivindicarnos en situaciones o en acciones como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Entonces, hermanos y hermanas amadas, yo quisiera leerles un pasaje, aprovechando de lo que hermana José nos ha venido ahí sí que abrir su corazón, ¿verdad? En el Salmo 27, capítulo 13, la palabra del Señor dice, uno de los salmos de David, dice: hubiese yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Creo que este es un pasaje, hermana, que le queda muy bien a su vida. Usted hubiera desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios manifestarse en su vida, en su casa y en su familia, en sus negocios, en todo lo que Dios le ha dado, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel con aquellos que le han sido fiel, porque yo repito, admiro a tantas mujeres de Dios que han pasado por acá, que han testificado, y otras que están detrás de cámara, pero que Dios sabe que han sido procesadas, que no han abandonado el servicio al Señor, que a pesar de que han venido recibiendo golpes de la vida y palabras duras, porque a veces las palabras duras las recibimos de nuestros propios hijos, de nuestro cónyuge, de los mismos hermanos de la congregación, incluyendo nosotros como ministros. Muchas veces no medimos a veces nuestras palabras, y las ovejitas que están del otro lado también pueden resentir eso, ¿verdad? Si traen herido su corazón. Entonces, qué difícil es permanecer creyéndole a Dios a pesar de lo que oímos, a pesar de que nuestros ojos ven lo que los ojos naturales ven. Entonces creo, hermana, que usted ha sido un testimonio y sigue siendo un testimonio de tantas mujeres que han sido procesadas en casa con sus hijos. Yo en lo personal con su pastor hemos visto a una guerrera levantarse, que clama noche y día por sus hijos, que tal vez muchas veces los hijos no son conscientes de las lágrimas que una madre puede derramar por ellos, pero nos consta de que ha sido una guerrera que se ha aferrado a las promesas del Señor, repito, y ese es el mensaje que queremos darle a todas las madres que están ahí del otro lado, madres que están luchando con sus hijos, que tal vez están metidos en situaciones que no son agradables del todo al Señor, que están involucrados en vicios, que no quieren llegar a la iglesia, que están en rebelión, en rebeldía. Y las madres más que todo son las que más padecen, porque son las que más tiempo pasan con los hijos. Los padres, no digo que no lo sientan o no lo resientan, pero es más cargoso para nosotras las madres. El mensaje de hoy es: no desmayen, no se cansen de esperar en las promesas del Señor. Aunque pase el tiempo, aunque pasen muchos años, sigan creyéndole a Dios, porque Dios es fiel y va a honrar la fe de aquellos, repito, que tienen su confianza y su esperanza puesta en el Señor. Su palabra dice que todos los que esperamos en Él nunca vamos a ser avergonzados, y eso es lo que Dios quiere remarcar en nuestros corazones. Entonces, hermana, no sé si quisiera añadir algo más para poder bendecir a todos aquellos que nos están viendo. Amén. Pues ahí sí que, hermana pastora, yo le puedo decir de que sigamos adelante clamando por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestros esposos. Sé de que casos como el mío posiblemente hayan no uno ni dos, sino que muchos casos, ¿verdad? Pero si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, nos aferramos a Él, y venga lo que venga, siempre aferrados a la mano de Él, y que Él nos agarre y nosotros a Él también, ¿verdad? Y que no nos soltemos, porque si nosotros nos soltamos, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, no veo nada, algo que yo pueda decir, estoy viendo de que mis hijos están mejor o esto, y nos aferramos a eso, pues definitivamente
Recuérdese de que el enemigo está allá afuera, dispuesto en cada momento a querernos atacar, y él espera un momento de flaqueza de parte de nosotros para atacar. Pero si nosotros empezamos a cerrar puertas, ¿verdad? Yo sé de que vamos a salir victoriosas. Amén. Delante de nuestro Señor Jesucristo, y pues a seguir adelante. Y no me queda nada más que decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho en este año. En este año yo puedo ver ya pasito a pasito, como decía usted, ¿verdad? He empezado a ver la mano de nuestro Señor Jesucristo que empiece a obrar a favor mío, ¿verdad? Amén. Y yo sé de que así mismo el Señor va a obrar a favor de otras madres, de otros padres, porque no solo madres, ¿verdad? Sino que padres también en general. Y a seguir adelante orando y clamándole al Señor y seguir confiando en sus promesas. Amén. Ese es el mensaje principal, hermanos, hermanas amadas que nos están ahí sintonizando. Es hermoso saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que para Él no hay nada imposible. Yo no me voy a cansar de decir eso, siempre que pueda lo voy a decir, porque tenemos un Dios bueno, que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de cómo somos nosotros, Él sigue creyendo en nosotros. Entonces, amados, no nos desanimemos, aferrémonos a las promesas del Señor, fortalezcámonos en la fe, leamos su palabra, sigamos clamando noche y día por aquello que Dios nos entregó, sin importar el tiempo, porque me encanta una alabanza que ya es un poco antigüita, que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir y sé que estás aquí. Aunque tú no puedas ver realmente el cumplimiento de todo lo que Dios te ha dicho, puedes sentir al Señor en cualquier momento que tú decidas. Y en esta noche quiero que por favor nos acompañes a hacer una breve oración para que Dios pueda glorificarse en cada familia, en cada vida que nos ve esta noche, y que la misericordia de Dios pueda alcanzar tu vida, tu casa, tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermana José, ¿nos puede bendecir con una oración? Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este momento tan maravilloso que tú nos has dado, que tú nos has permitido, Padre, el poder compartir un poquito de nuestras vidas, Padre, y que sea, Señor, de bendición para muchas esposas, madres, padres también, Padre de la gloria, que nos están viendo del otro lado, Señor Jesús. Que esto, papito lindo, pueda ser de bendición a sus vidas, sabiendo, Padre, de que tú siempre estás a nuestro lado y que nunca nos vas a abandonar, Padre. Gracias te doy, papito lindo, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso conmigo y con todos también, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis pastores también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces así quedamos despedidos en esta noche, pero no se pierdan el próximo sábado. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermana. Que Dios me la bendiga, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta una próxima.